Desde épocas remotas se utiliza como combustible y como material de construcción. Lanzas prehistóricas, utensilios, la rueda, barcos vikingos, esculturas egipcias, imágenes religiosas, durmientes de ferrocarril, templos, palacios, viviendas, puentes, muebles, son ejemplos de su empleo a lo largo de los siglos. Cuesta pensar en otro material que haya sido parte de la historia de tantas industrias y utilizado para producir tantos objetos como la madera. De la madera, como esta, con la que se hizo este mueble, se obtiene la celulosa, con la cual se fabrica el 95% del papel que se produce en el mundo, como por ejemplo el de este diario. El agua es uno de los componentes principales de la madera verde. Otro, en menor medida, es la lignina, que se utiliza en fármacos veterinarios y además parece tener un gran futuro en la producción de plásticos biodegradables. Además, la madera es lo que le da calidez y confortabilidad a este espacio. Pero, ¿qué es la madera? La madera es un material biológico de origen vegetal, que constituye la parte sólida de árboles y de arbustos y que está recubierta por la corteza. En general, para obtenerla se utilizan los troncos, pero también ramas y raíces. La madera de los troncos puede emplearse en forma de láminas, chapas finas, triturada en tableros y como macizo para obras de construcción y carpintería. También la aprovecha la industria química, en especial para la obtención de celulosa, nitrocelulosa, aceites y ácidos. La madera de ramas y de raíces se utiliza para obras finas de carpintería o triturada para la obtención de alguna resina o la elaboración de medicamentos regionales. Su función en el árbol es de sostén y transporte del agua y las sustancias nutritivas del suelo hacia las hojas. La madera del tronco da soporte a las ramas que forman la copa y fija las sustancias de reserva, almacenando los productos transformados en las hojas. Todas estas funciones determinan la naturaleza de la madera, caracterizada por su porosidad y por su alta resistencia en relación con su peso, propiedades que la hacen totalmente distinta a otros materiales de construcción. Según una milenaria leyenda oriental, cada día nacen tantos árboles como personas hayan muerto. Según la mitología maya, el dios creador probó con unas pocas sustancias para dar vida al hombre. Entre estas, la madera de los árboles. Muchas otras leyendas de distintas culturas asocian al árbol con el nacimiento, la vida, los orígenes y reflejan su valor simbólico, tal vez anterior a su valor como recurso natural y fuente de materias primas. El árbol puede crecer aislado o en forma colectiva y de esta manera genera la formación de bosques y selvas. En su estado natural, el bosque permanece en condiciones autorreguladas durante largos periodos de tiempo. Los bosques pueden ser generados por el hombre o implantados, con especies nativas o exóticas, con estrategias de planificación volcadas hacia fines económicos, sociales o ambientales. En el primer caso, el bosque o la selva se convierten en una explotación forestal de especies proveedoras de madera, destinada a cubrir necesidades industriales. Tanto los bosques nativos como los implantados pueden ser homogéneos, es decir, de una sola especie, como las plantaciones de eucaliptos, o heterogéneos, como la selva subtropical. La legislación para la explotación forestal de bosques nativos tiene por objeto erradicar la cultura extractiva, sin planificación, para reemplazarla por una explotación planificada, que persigue la sustentabilidad del bosque y sus características económicas en el tiempo con el menor impacto ambiental posible. Existen distintos tipos de maderas y cada una tiene un uso específico. Por ejemplo, ¿qué sucedería si la madera de este embarcadero fuera de pino o de álamo sin un tratamiento específico? Simplemente se pudriría en poco tiempo por el contacto con el agua.
En cambio, hay maderas que naturalmente se mantienen en perfecto estado durante cientos de años, incluso sumergidas, como el roble, el lapacho, el anchico y el quebracho. Y hoy, con ayuda de la tecnología y de sustancias químicas, maderas no resistentes al agua ya son utilizadas, como es el caso de la madera de pinos. Pero las variables para considerar son muchas más. Tenemos que conocer propiedades, composición, costos y, por supuesto, comenzar por la forma en que se genera la madera. En nuestras latitudes, el mayor crecimiento del árbol se produce desde la primavera hasta fines del verano o del otoño y disminuye en los meses de invierno. El crecimiento en longitud es primario. Comienza con la gemación de los brotes extremos del tronco, de las ramas y de las ramificaciones. En los brotes se encuentran zonas de crecimiento o meristemas, en las cuales las células se dividen continuamente y luego se alargan. Los brotes son blandos y verdes y con el tiempo se hacen leñosos. El crecimiento diametral es secundario. Se produce en el cambium, una capa cilíndrica muy fina de células alrededor del leño del árbol, generadora de corteza hacia afuera y de madera hacia adentro. Durante el crecimiento desarrolla 3 tipos de células, para su propio engrosamiento, para el líber que lo circunda y para el leño que se encuentra en su interior. La formación de madera se da desde afuera hacia adentro, es decir que la masa añosa está en el centro del tronco y tiene muy poca o nula actividad de transporte de agua. Su función es casi exclusivamente de sostén. La corteza externa es la cubierta protectora del árbol, constituida por tejido muerto llamado corcho o suber. La corteza interna o líber está formada por tejido vivo y cumple la función de distribuir los productos elaborados por las hojas mediante el proceso denominado fotosíntesis. Dentro de la zona de la madera propiamente dicha se encuentra la albura, en general de color claro, constituida por una banda angosta fisiológicamente activa, encargada del transporte de materiales absorbidos por las raíces hasta las hojas. El resto de la albura está fisiológicamente muerto y allí se almacenan reservas, además de cumplir la función de sostén. Hacia adentro, el duramen, también fisiológicamente muerto y con función de sostén, suele ser más oscuro por acumulación de aceites esenciales, gomas o resinas, taninos y sustancias que colorean la madera. Finalmente, el centro mismo del tronco se denomina médula. Como la mayoría de los vegetales, la madera está compuesta por numerosas células. La pared celular es fina y flexible, y luego se endurece sobre todo por acumulación de celulosa y de lignina, sustancia que le otorga rigidez e impermeabilidad. Las fibras de celulosa forman un entramado en el cual se almacena la lignina. Cuando ésta se deposita en la pared celular, se forma la madera. La célula de madera acabada es dura, rígida y de forma definitiva. En cuanto a la composición química de la madera, un 50% corresponde a la celulosa, un 30% a la lignina y un 20% a productos orgánicos y a sustancias varias, como almidón, azúcares, grasas, taninos, aceites esenciales, sales minerales, colorantes, ceras y resinas. Madera se denomina a uno de los grupos de instrumentos que componen una orquesta, aunque no todos estén fabricados con ese material. Pero ¿qué relación tiene la madera con la calidad del sonido de un instrumento o con la acústica de un teatro? En los pianos, por ejemplo, hay una pieza delgada de madera llamada tabla armónica que refuerza notablemente sus sonidos. Esto se debe a una de las propiedades del material. Por ser un material elástico, tiene la propiedad de resonancia con las ondas sonoras, es decir, vibra en simpatía con estas. Por eso se utiliza en la fabricación de instrumentos y para recubrir salas de conciertos. La madera posee propiedades que la convierten en un material ideal para diversos usos. Entre estas propiedades se destacan una óptima relación entre peso específico y resistencia mecánica, su bajo peso en relación al volumen y la facilidad que brinda para trabajarla y acoplarla. Además, cuando se seca, es un excelente aislante térmico, eléctrico y acústico, y su brillo y diseño natural le confieren un alto valor económico. Una característica física de la madera es su densidad. La densidad absoluta, que es constante, es su peso sin las cavidades o poros de la celulosa y sus derivados. La densidad aparente tiene en cuenta los vasos y poros de la madera y por lo tanto es muy variable dependiendo del grado de humedad que posea. Hay maderas muy densas, como el quebracho, el incienso, el lapacho y el guatambú.
y de menor densidad, como el pino, el paraíso y el cedro misionero. La homogeneidad de una madera se da cuando la estructura y la composición de las fibras es uniforme en cada una de sus partes, como en los pinos. En cambio, el fresno es una madera poco homogénea. Se dice que una madera es plástica cuando puede doblarse y al desaparecer la fuerza que provoca la flexión no recupera su forma original. Cuando alcanza el límite máximo de plasticidad, empieza a romperse. La madera es un material mal conductor del calor, y esta propiedad la convierte en un excelente aislante térmico, ideal para su aplicación en cielos rasos. También es aislante de la corriente eléctrica. Su conductividad aumenta en forma proporcional a su contenido de humedad. El lapacho o el incienso son muy utilizados para pisos por su dureza. El lapacho negro es perfecto para estantes de bibliotecas o barras de armarios por su resistencia. Y el eucalipto y el fresno son ideales para producir artículos deportivos por su elasticidad. Son tres propiedades de la madera que explican muchas cosas acerca de sus usos. La dureza de la madera radica en su resistencia a la penetración de cuerpos extraños en su superficie o contra la abrasión. La mora amarilla, el lapacho y el incienso son muy utilizados para pisos por poseer esta característica. Se entiende como resistencia de la madera aquella que ofrece la madera frente a la actuación de fuerzas externas. La resistencia a la tracción es el esfuerzo que soporta antes de desgarrarse y es muy importante en el caso de su uso en elementos exteriores, como columnas y vigas. La resistencia a la compresión es clave en la arquitectura, por ejemplo, en columnas y tabiques, por la carga que soportan. En el sentido longitudinal de la fibra, es de 5 a 8 veces mayor que transversalmente. La resistencia a la flexión es la resistencia a la rotura de piezas delgadas, largas y planas. La flexión de la pieza se produce cuando se carga fuera de los apoyos, como en el caso de estantes, de asientos de bancos y de barras de armarios. El lapacho negro tiene un alto módulo de elasticidad y una alta tensión de rotura, es decir, es muy flexible y muy difícil de quebrar. La resistencia a la cortadura es la que presenta frente a la fuerza de una pieza de material que actúa en una superficie de corte tratando de desplazarla. Esta resistencia se da en los apuntalamientos y en los acuñados. También es importante para los trabajos de la madera con arranque de viruta, como el aserrado, el mortajado y el limado. Una de las maderas que permite muy buenos cortes en carpintería es el cedro misionero. La resistencia al pandeo se presenta en piezas delgadas en comparación con su longitud, como postes, varas, puntales, columnas y patas de sillas. Si estas piezas se someten a una fuerte compresión longitudinal, se pandean por la parte más débil. Esto equivale a que la pieza tienda a deformarse y se rompa si no se corrige la carga. Así, de acuerdo a la carga que deberá soportar y al tipo de madera que se utilice, se calcularán las dimensiones de la pieza. La resistencia a la escisión es la que presenta la madera a la abertura de su estructura cuando se introduce una cuña en el sentido de las fibras. La mora amarilla y el eucalipto son maderas que tienden a rajarse con facilidad. La elasticidad es la propiedad por la cual una madera, luego de ser sometida a una carga de compresión y de ser retirada dicha carga, recupera sus dimensiones originales. Por su gran elasticidad, el eucalipto y el fresno son aplicados para la producción de artículos deportivos, como palos de hockey y de cricket o bates de béisbol. Rojo, blanco, verde, gris, amarillo, negro. Seguramente no son colores que asociamos con la madera. Sin embargo, esos pueden ser sus tonos naturales, que dependen de diversos factores. Pasando del color al aroma. Aunque parezca curioso, esa puede ser una característica importante para una madera, o en algún caso la única razón para desecharla. Color y aroma son dos de las llamadas propiedades organolépticas, que hasta incluye el sabor de la madera.
La combinación de color, brillo, diseño y aroma confiere a la madera su belleza natural. El color y el brillo natural dependen de factores como los pigmentos en sus células, las proporciones de celulosa y de lignina, el grado de mineralización y el efecto de la luz y del oxígeno. También están vinculados al diseño, que es el dibujo en la cara de la madera aserrada, chapa o lámina. La gama de colores abarca desde el blanco del guatambú al negro de la madera de guayubira. Los tonos amarillos son abundantes, como los pinos, grapias, rabos, por ejemplo, y también los pardos de los laureles y el loro negro, además de los rojizos, como el del cedro, anchico, algarrobo y algunos eucaliptos. Pero más escasos son los grises y verdosos, como el del lapacho negro y del tarumá. Según la forma de estar distribuidos y orientados, los elementos leñosos presentan distintos diseños. Veteado, característico del peteribí, jaspeado, de la grevilea, y elíptico, del paraíso. El olor también permite diferenciar los tipos de madera. La madera recién cortada tiene un olor fuerte, al igual que el de la almacenada, que es producido por la evaporación lenta de los aceites, resinas y esencias. Hay maderas de exquisito aroma, como el incienso, y otras maderas cuyo olor desagradable limita sus aplicaciones, como el laurel negro. El sabor no es una característica habitual en las maderas, y esto está estrechamente vinculado al olor, porque las sustancias que los provocan son las mismas. No es lo mismo comerse un rico chocolate frente a un lago del sur que comerlo en medio de la selva tropical. Algo parecido sucede con los diferentes tipos de madera. Una puerta de idéntica construcción tiene un comportamiento distinto en la Puna que en las Islas Malvinas. Difiere en su peso e incluso varía en su durabilidad. La razón de dichos cambios se debe a una desventaja de la madera: la forma en que reacciona ante la humedad. En contraste con las propiedades que hacen a la madera un material ideal para tantas aplicaciones, los factores que restringen su uso son pocos. Uno es su predisposición a descomponerse por ser de origen orgánico. Y otro, la inestabilidad de sus dimensiones por ser un material higroscópico, es decir, que se hincha cuando absorbe agua en un ambiente de alta humedad y se contrae cuando la pierde. Estas variaciones implican también un cambio en el peso. El hinchamiento por la absorción de agua y la contracción por su eliminación son mayores en las maderas blandas, como pinos, álamos o cedro misionero, y menores en las duras, como el incienso y el lapacho. La durabilidad de la madera también está relacionada con el medio ambiente en el que se encuentra. Hay maderas, como la del roble, entre otras, que en condiciones de alta humedad, como en zonas donde llueve 250 días al año, pueden preservarse en perfecto estado, y otras que se verían rápidamente afectadas, como el álamo. La Segunda Guerra Mundial jugó un papel importante en la historia de casi todos los materiales. Y la madera no fue la excepción. Antes del conflicto bélico, estaba siendo sustituida por otros materiales y su industria se veía muy afectada y en decadencia. Pero la guerra abrió un nuevo capítulo. El uso de la madera para la construcción aumentó considerablemente. La escasez de otros materiales fue uno de los motivos, pero el mayor impulso se produjo por los avances en la tecnología maderera que repercutieron en todos sus procesos. El proceso de aserrado fue la primera transformación mecánica del tronco con sierras y consistió en dar a la madera dimensiones en espesor, ancho y largo en el menor tiempo y con la menor potencia posibles. Entre las máquinas para serrar se distinguen las sierras circulares, que pueden ser simples, dobles o múltiples, con distintas funciones y variantes. Sierras sin fin, verticales u horizontales. Sierras alternativas, vertical múltiple u horizontal. Y sierras astilladoras. La sierra circular es la más sencilla, pero la que menor aprovechamiento permite de la madera redonda. Su velocidad de avance es igual o mayor que en la sierra sin fin, y permite cortes paralelos al eje del rollo, como así también cortes transversales cuando se dimensiona el largo de una pieza de madera. La sierra sin fin también es mecánicamente sencilla. Permite mayor aprovechamiento de la madera redonda, necesita mayor potencia y brinda más precisión de corte. Permite cortes paralelos al eje y a la corteza y es de fácil adaptación a rollos de diámetros variables y a la producción de distintas piezas.
En comparación con la sierra sin fin, la sierra alternativa es más compleja, permite similar aprovechamiento de los troncos y brinda mayor precisión. La velocidad de avance es menor, pero se compensa con la posibilidad de cortes simultáneos. Puede ser solo cortes paralelos al eje del rollo. La sierra astilladora es la más compleja, permite el máximo aprovechamiento del rollo en una operación, requiere elevada potencia y permite gran precisión de corte. Se adapta a rollos de diámetros variables y a la producción de distintas piezas. Existe una gama muy amplia de sistemas de aserrado o corte de la madera, todos ellos mucho más modernos que este método que estoy utilizando. Una de las modalidades es el aserrado respecto de los anillos de crecimiento y los radios leñosos. En el corte tangencial, el plano del corte es tangente a los anillos de crecimiento y por lo tanto perpendicular a un radio leñoso. En general se aplica por su simplicidad. En el corte radial, el plano de corte coincide con algún radio leñoso e intercepta los anillos. Es costoso y se aplica solo por pedidos especiales. Otro sistema es el aserrado en planos paralelos al plano que contiene el eje longitudinal del rollo, que hace que el desperdicio sea el trozo de madera que contiene la corteza. El aserrado también puede realizarse en planos paralelos a la corteza. En este caso, los trozos que contienen la corteza son piezas finas y de igual espesor en todo su largo. Este aserrado se recomienda cuando interesa la resistencia mecánica de las piezas. El sistema de cortes simultáneos consiste en la realización de 2 o más cortes a la vez en el sentido longitudinal del tronco. Es el trabajo típico de las sierras alternativas múltiples. Así, en una sola operación, se obtienen 2 o más piezas según la cantidad de sierras. Descortezar una madera es un proceso parecido al de pelar una manzana. Consiste en separar la corteza de la madera. Es una operación que puede no ser necesaria para algunos usos, pero resulta imprescindible para otros. El descortezado puede realizarse en forma manual o mecánica y es necesario en la madera destinada a procesos de conservación industrial o a la fabricación de pulpas para la producción de papel. La corteza puede aprovecharse luego como combustible. En aserraderos esta operación no es imprescindible, pero incorpora ciertas ventajas. Mejora la conservación de los elementos cortantes, ya que se eliminan del rollo materiales que los afectan, como arena o pequeñas piedras. La eliminación de la corteza también resulta un medio para controlar el desarrollo de algunos insectos que atacan la madera verde. El descortezado también hace factible el aprovechamiento de laterales del tronco como materia prima para la elaboración de pasta celulósica. En el secado de la madera se elimina el agua, que puede significar entre 1/3 y la mitad de su peso total. Tanto el secado como el descortezado son procesos que pueden tener efectos insospechados, por ejemplo sobre los filos de las sierras o hasta en el desarrollo de insectos que atacan la madera. En algunos casos la madera puede emplearse en estado verde o con alto contenido de humedad. Así se la utiliza para andamios, puntales de obra o encofrado. Pero el proceso de secado genera muchas ventajas. La madera disminuye su peso y es más estable respecto de los cambios de dimensiones por variación de la humedad. En general mejoran las propiedades de resistencia. Otro beneficio se da en el comportamiento de la madera en operaciones de cepillado, de lijado y de aplicación de colas y pinturas, y también mejora su resistencia a la mayoría de los hongos e insectos que pueden atacarla. La madera seca se almacena generalmente apilada y en paquetes, fajados con una cinta plástica para evitar su desarme. Frecuentemente se envuelve en plástico termocontraíble, que evita que se ensucie y adquiera humedad ambiente. Esta es una condición para la exportación. La utilización de madera contribuye al ahorro de energía, pero también puede contribuir a malgastarla. Todo depende de 2 de sus aplicaciones. La energía necesaria para la fabricación de la madera es nula, ya que el árbol utiliza la energía solar. Entonces podemos comparar la energía que requieren los procesos de transformación de la madera con la que insume la producción de otros materiales, como el acero o el aluminio. Para una tonelada de madera, el consumo es de 430 kilovatios hora. Ese valor se eleva a 2.700 para una tonelada de acero
y a 17.000 kWh para una tonelada de aluminio. Si pensamos en su aplicación como combustible, hoy la madera representa el 13% de la energía y la mayor parte se quema ineficazmente para generar calor o para cocinar en regiones pobres del mundo. Bosques, selvas y montes están sufriendo por esta práctica. También se ven afectados bosques por la tala para abrir tierras para la agricultura. Lo que parece ignorarse es que la cosecha de productos forestales en forma sustentable, sin destruir los bosques, puede ser más rentable que esa alternativa dominante que provoca gravísimas consecuencias al medio ambiente. A través del tiempo, distintos materiales reemplazaron a la madera en muchas aplicaciones. Pero qué difícil es pensar en un material que no sea la madera para conferir, por ejemplo, la misma sonoridad a un instrumento o el aroma y el sabor a un buen vino. En la actualidad, el uso de la madera se está revalorizando. Se vuelve a utilizar en construcciones, interiores, decoración y muebles para lograr la calidez y la armonía que a juicio de muchos ningún otro material puede brindar. Y para finalizar este apasionante capítulo, me voy a dar un gusto, aunque sea de madera.